Vamos a hacer la siguiente situación antes de comenzar. En el espíritu de los griegos, ustedes van a hacer el coro. Y Santiago, por favor, Santiago, pasa para acá. ¿Se acuerdan que el coro en época de los griegos era el inconsciente? Entonces ustedes van a leer lo que yo voy a poner ahí. Santiago no puede leer. Entonces ustedes son así como las butacas, los pupitres de esta facultad. Que no vea Santiago. Entonces, a ver, yo soy aquí el director de orquesta. Ustedes lo van a ir leyendo. A ver. Don Santiago, ¿quiere usted saber por qué la amamos como ser humano? Porque usted nos muestra que es posible tener cerebro y corazón a la vez, que se puede ser un matemático creativo y un ser humano maravilloso. Porque usted ha velado para que esta máxima casa de estudios siga siendo la casa de todos los mexicanos. Porque usted nos ha regalado con unos teoremas maravillosos. Por eso, precisamente por eso, don Santiago. Ok, entonces miren, las transparencias las preparé en inglés, pero voy a estar hablando en español. Entonces, los matemáticos somos contadores de historias. Cada quien que se presenta en un foro así viene y les platica una historia. Entonces, yo la historia que les voy a platicar hoy se llama Las cavernas ocultas en la cima de la cordillera. Entonces, va a haber unas cordilleras. Las cordilleras son las singularidades. Las cavernas ocultas es la topología que tienen estas singularidades. Y la cima es exactamente ahí la singularidad. Pero, aunque el tema fundamental de lo que les quiero platicar es de las singularidades, voy a utilizar una herramienta simultánea, que entonces son unos escaladores, unos hikers, unos escaladores, que quieren subir a la parte de arriba de la cordillera, y según ellos van subiendo, vamos a ir viendo cuántos son. Y mientras van subiendo la cordillera, entonces, por ejemplo, si fueran 7, van subiendo y siguen siendo 7, 7, 7, 7. Pero mágicamente, cuando los contamos, cuando llegamos a la parte superior de la cordillera, entonces resulta que la cuenta que hacemos cuentan más de los que venían abajo. Mientras subían, se mantienen constante, pero en el momento que están hasta arriba, ya son más. Entonces, la interpretación que le queremos dar a este fenómeno matemático de que un número que se está manteniendo constante de repente sube, es una cuestión de que entonces ha de haber unas cavernas, y esas cavernas han de tener algunas gentes ahí viviendo, y si encontramos una relación entre estos nuevos números que están surgiendo con el tipo de cavernas, esa es la cuestión. Ahora, está aquí todavía más en dibujos. Entonces, ahí está la cordillera. Entonces, como les digo, la cordillera geométricamente va a ser una singularidad. Y estos son los hikers que están subiendo, pero entonces mientras van subiendo, por ejemplo, ahí siguen siendo 2, pero imagínense que de repente llegan aquí arriba, y ya cuando llegan hasta mero arriba ya son 3. Entonces dice uno, ¿de dónde salió el tercero? Entonces, esto va a aparecer en una situación matemática. Estoy haciendo esta analogía para hacerla así como amigable la presentación, pero también la cuestión es que darse cuenta que en el fondo de lo que yo quiero entender es de la cordillera, no de los alpinistas o de los hikers. Los hikers me sirven como una herramienta para poder comprender la cordillera. Entonces, ahí está la cima, que va a
existan las cavernas, que es en donde lo que da origen a que cuando hagamos la cuenta, la cuenta nos sale más grande. Y todo esto se embona dentro de un tema que se llama la geometría algebraica, que entonces empieza uno en un enfoque geométrico. El enfoque geométrico lo convierte uno en álgebra. El álgebra puede uno hacer cálculos usando esta álgebra y estos cálculos nos vuelven a dar información de la geometría. Es así como el mecanismo, ¿no? Entonces, vamos entonces a plantear una situación geométrica, la vamos a convertir en álgebra, vamos a ir desarrollando una cierta álgebra que nos va a sacar unos resultados y que nos dan una interpretación geométrica. Entonces, lo de las cordilleras, entonces el panorama geométrico es entonces lo que se llama una singularidad de intersección completa, que lo que quiere decir es que tenemos funciones de n variables. Esto lo podemos hacer tanto en los reales como los complejos, pero digamos, si no son tan familiarizados con la cosa de los complejos, esta es una generalización de lo que vieron en sus cursos en geometría analítica. Digamos, entonces, en vez de tener una función, en geometría analítica vemos que si tenemos x cuadrada más y cuadrada menos 1, eso si lo igualo a 0 me queda un círculo. Entonces, en general, si yo tengo una función de Rn en Rk, entonces yo me agarro el conjunto de puntos que satisfacen, que toman el valor y, f, son k funciones porque va de Rn en Rk. Entonces, las fibras de la función, entonces me descomponen el espacio en fibras, así como una cebolla está descompuesta en unas cáscaras de la cebolla. Si yo doy cualquier función, entonces se me descompone el espacio en las fibras de la función. Si desdoblo cada una de las tapas, me queda una situación como estas. Ahora, este ejemplo es maravilloso porque ya está teniendo la cuestión interesante de que lo que está aquí a la derecha, la singularidad es justamente esa que está ahí. Lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda tiene distinto tipo topológico. Esto lo podemos interpretar, pasar por una singularidad de este tipo, es como el estrangulador de Ciudad Universitaria. Porque bien, ahí vienen con el cuello se va haciendo delgado, cuando llega la singularidad quiere decir que ya le jalaron y ya quedó así, y cuando pasa un poco después, ya son dos componentes conexas, que es la cabeza y el cuerpo. Ahora, este ejemplo también es muy interesante porque miren, pasa lo siguiente. O sea, de entrada, por ejemplo, aquí le ve uno, de este lado es conexo, de este lado es disconexo, pero desde tiempos de Euler, el invariante topológico más sencillo y a la vez más importante es la característica de Euler, lo que se llama la característica de Euler-Poincaré. Si le calcula uno la característica de Euler-Poincaré a esto, nos sale 0. Porque esto es como un círculo, es topológicamente un círculo y tiene características de Euler 0. Y cuando pasamos a este otro lado, tiene características de Euler 2. Entonces, eso, o sea, quiere decir que el invariante más barato cambió. Entonces, justamente lo que queremos hacer es este cambio de los invariantes topológicos más sencillos, convertirlo en álgebra y ver cómo este cambio topológico se va a convertir en un cambio algebraico. Entonces, por el teorema de la función implícita, este teorema lo que nos dice es que si hay en el conjunto de los valores, en un CK, existe una hipersuperficie que se llama la hipersuperficie de los valores críticos. En el complemento de esta hipersuperficie, entonces las fibras son lisas, son variedades lisas. Cuando llego y me acerco a un valor crítico, entonces tengo una singularidad. En el caso cuando estamos sobre los complejos, el complemento de los valores críticos es conexo,
y por consiguiente hay un solo tipo topológico en todas las, en el complemento. La fibra tiene siempre el mismo tipo topológico, nomás hay un tipo topológico. Sin embargo, en el caso real, como vemos aquí en este dibujo real, tiene varias componentes, tendría 1, 2 y 3. Entonces, si yo estoy parado aquí en la singularidad, puede ser que aquí tenga un tipo topológico. Las fibras sobre valores que están aquí son cualitativamente lo mismo. Cuando ya veo aquí, todas las que están aquí adentro son cualitativamente lo mismo, pero es posible que el tipo topológico del interior, del exterior, sea diferente. Entonces, justamente lo que quiere uno comprender es el cómo son diferentes en cada componente. Luego, desde el punto de vista algebraico, entonces, lo que tenemos son las K-funciones, que aquí las estoy pensando que son funciones analíticas y por lo tanto puedo yo expanderlas en serie de Taylor. Entonces tengo unas series que me están dando unos coeficientes. Entonces, en cierto sentido, la relación entre el álgebra y la geometría es la relación que existe entre el nombre de uno y uno. O sea, yo me llamo Javier, pero Javier, así como las palabras Javier, es una cosa y yo soy otra cosa diferente. Entonces, hay mucha gente que confunde y cree que las matemáticas son los nombres y es como estar estudiando el directorio telefónico. De hueva, ¿me entiendes? No, estamos hablando de personas. Entonces, en ese sentido, el nombre de esta persona, entonces, se refiere a esta cosa que está aquí geométrica. Y lo otro es como el nombre. Ahora, de lo que se trata la geometría algebraica es que a partir del nombre y estar maniobrando con el nombre, puede uno estar sacando información sobre la persona. Por decir algo, a mí me dan un teléfono y les digan, no, está muy guapa. Pero no el número, sino la chica que contesta el teléfono está muy guapa. Entonces yo tengo que saber leerle del teléfono, irle leyendo. Entonces, ahora, en este caso algebraico, la función esa que está aquí, estos numeritos que están aquí, son un número infinito de números, pero uno los quiere entender como multiplicación. O sea, vamos a multiplicar una función a 1 acá, que también son series de potencias, y al hacerle la multiplicación por el f, me queda suma de AJ a FJ y tengo que hacer la multiplicación de las series estas por un friego de números, muchos números. Pero el chiste es que estos números me sirven para hacer matrices, de hecho una matriz infinita. Pero quiero uno irle cortando la matriz infinita y irse quedando con un bloque de la matriz infinita para ir sacando información de la matriz infinita. Un actor importante en esta historia es la matriz derivada. Entonces lo obtenemos por sacarle las derivadas parciales a las K funciones que tenemos, y también si lo interpretamos como una matriz actuando sobre un vector, nos da origen a una función que va de ON en OK. Y en particular, un invariante muy interesante de este es el conjunto de puntos donde el rango de f es menor que k. Si el rango de f es igual a k, esta es una matriz de k por n, le aplico el teorema de la función implícita, y eso lo que me dice es que la fibra es lisa en ese punto, y estamos hablando de una cosa que tiene dimensión n menos k. El conjunto de puntos donde el rango disminuye es donde ya me sacaron de cálculo 3 o cálculo 4, creo que en cálculo 3 se ve el teorema de la función implícita, y entonces es donde entra la teoría de las singularidades. Entonces el conjunto que se llama el conjunto singular es donde el rango baja, y en particular si yo me agarro una vecindad pequeña y me agarro una función y le quito el conjunto singular, el conjunto donde el rango baja, entonces las fibras de la función son variedades lisas de dimensión n menos k, como decía por el teorema de la función implícita, pero es posible que esa fibra tenga topología no trivial. Entonces lo que quiero uno justamente entender es cuál es la topología de la fibra dependiendo de la información algebraica del polinomio. Entonces, como les decía, a partir del nombre
quiere uno saber, oye, una chica así en ese mundo, ¿cuántos brazos tiene? Y orejas, y qué clase de entonces, la teoría de las singularidades, a mí me tocó la fortuna de coincidir en los temas de investigación que tiene Santiago, que son teoría de singularidades, de topología diferencial, pero yo soy más algebraico, ¿no? Entonces, la teoría de singularidades intenta describir qué es lo que sucede. Eso lo que quiere decir es que en cierto sentido es bastante complicado lo que sucede. O sea, no está. En matemáticas siempre hay un misterio. Cuando es uno estudiante, uno cree que ya están los teoremas muy enunciados, todo está muy claro, no más falta que uno aprenda más. Pero la verdad, eso es falso. Siempre hay mucho misterio, tiene uno que buscar el misterio. Entonces, para repetir, este es el que entiendo que es el panorama geométrico. Entonces, si me regreso aquí a la figura esta original de la historia, eso es esto. O sea, esto que estoy describiendo aquí, desde el punto de vista matemático, pues es esto. Entonces, ahora vamos a ver en el setting algebraico, lo que tenemos que tomar es el anillo de gérmenes, de funciones analíticas, ya sean reales o complejas, en el cero, y esas son entonces las series de potencias convergentes. Lo de convergente no importa porque mucho de lo que se puede hacer se hace de hecho para divergentes. Entonces estamos hablando, que está aquí, entonces este anillo, entonces puedo sumar, multiplicar elementos de aquí, se convierte en una álgebra conmutativa de dimensión infinita. En términos de los coeficientes puedo escribir el producto. Y el invariante fundamental para lo que les platicaba, en el caso, por ejemplo, de la hipersuperficie, si no, aquí tendría que poner los menores de K por K de la matriz derivada que puse antes, pero en el caso de nomás ser una función, entonces esto es el anillo de funciones analíticas, módulo, y este que está aquí es el que se llama el ideal generado por las derivadas parciales. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso en el que A son los enteros y abajo tengo el 7, entonces son los enteros módulo 7 y entonces son las congruencias que nos enseñan. Entonces ya congruencias para adultos es esto, que quiere decir que en vez de los enteros tomo el anillo de funciones, el anillo de series de potencias en varias variables. Y en vez del módulo 7, digo módulo las derivadas parciales de una función. Y entonces lo que me queda es, esto que está aquí es un espacio vectorial de dimensión finita que tiene una estructura de álgebra porque puedo sumar y multiplicar, que le heredo de acá, nomás que todo le aplico módulo 7, digo no módulo 7 sino módulo esas parciales, y entonces necesito conocer teorema del algoritmo de la división, pero en varias variables, para varias funciones, en fin, esta es la herramienta que se llama álgebra conmutativa, que abre también un campo muy grande de investigación en matemáticas que se llama la geometría algebraica, de la cual la teoría de singularidades tiene una intersección importante. Ahora, ese era así las cordilleras. Ahora viene el otro actor, aquí en la historia. Ese es un campo de vectores. Entonces, el campo de vectores como estamos en n variables, son n funciones, y las singularidades del campo de vectores, entonces es el conjunto de puntos donde se anulan, donde las funciones estas se anulan, y puede uno calcular lo que se llama el índice de Poincaré-Hopf, que lo que nos va a medir es cuántos, entonces, miren, van los montañistas subiendo en la montaña, pero a lo mejor en un cierto lugar va un grupito como de 5. Entonces, esos valen 5. Entonces, el que me mide si vale 1 o valen 5 es el que se llama el índice de Poincaré-Hopf. En dos variables también es como un cierto número de enlaces, número de vueltas que está dando el campo de vectores alrededor del punto. Ahora, en el caso complejo,
raramente es más fácil que en el caso real, porque en el caso real no nomás hay puntos que todos valen +1, sino hay unos puntos que valen -1. O sea, en los reales, entonces los puntos, los singulares de un campo de vectores, a veces valen +1 y a veces valen -1. Y una de las propiedades fundamentales, sobre los números reales, entonces, para saber cuál es el signo, cuando van +1 y uno dice, oye, ¿es hombre o mujer? Entonces, como le hace uno, el criterio algebraico es que le saca, tiene uno las n funciones del campo de vectores, le saca uno las derivadas parciales, así al primero, al segundo, aquí deberías decir n, hasta el n, me queda una matriz de n por n, le saco el determinante de la derivada eso. Si este número es distinto de 0, entonces el sexo o su signo o su índice es justamente el signo que tiene. Si es positivo, entonces decimos vale por +1. Si es negativo, vale por -1. Entonces, en el caso en el que el campo de vectores, su derivada, se llama el jacobiano del campo de vectores, tenga determinante distinto de 0, lo que quiere decir es que en ese momento nada más va un alpinista ahí en ese punto y le podemos saber si es hombre o mujer ahorita miren, esos son todos los campos de vectores. Ahora, la propiedad fundamental que tiene, y esto se convierte en topología, es lo que aquí estamos llamando la ley de conservación del número, que lo que dice es lo siguiente, que si 0 es el único 0 que tiene el campo de vectores en U, y hacemos una pequeña perturbación del campo de vectores, en el valor, el lambda 0, o sea, el original que tenía yo arriba, entonces el valor que le asigno al 0 en el punto 0 es lo mismo que la suma de los valores que le doy a los distintos puntos críticos que salieron cuando hago la perturbación X lambda. Eso quiere decir que, por ejemplo, si aquí ahorita somos 70 y nos movemos así, apago la luz y se mueve, siguen siendo los mismos 70, nadie, o sea, no hay creación de alguien de repente que dice, no, mira ahí salió uno nuevo, ¿no? Que desapareció. Ahora, en los casos reales sí sucede lo siguiente, que es así como una cosa chistosa, que si agarro a un hombre y una mujer, eso sí pueden venir, irse juntando, se juntan y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque es que es el +1 con el -1 me da el 0. Entonces me da la posibilidad de que cuando se junten me siga quedando la suma 0, porque los dos... Entonces, en cierto sentido, esto de ponerle sexo a los puntos no es una invención, es una manera en la que quiere uno entender por qué de repente sí puede haber un campo de vectores que yo veo dos puntos singulares y de repente se juntan y desaparecen. Dice, a ver, ¿cómo viste ahí la cuenta? Y entonces a Poincaré y Hopf tratando de entender este fenómeno, porque en matemáticas nos gusta pues, que las sumas nos chequen. Lo mínimo es que la suma te cheque. Entonces, no checa la suma. Si todo el mundo es +1, pues sí no checa la suma, porque a veces se juntan y desaparecen. Pero sin embargo, si a algunos les pongo -1 y otros les pongo +1, le digo, mira, fíjate, y entonces ya me doy cuenta que sí suma. Entonces, esto que está aquí es lo que permite que los ceros de el índice de los campos de vectores se convierta en una propiedad topológica. Y para eso, en el caso de los complejos no tengo que ponerle el signo, pero en el caso de los reales sí ocupo ponerle un signo porque se notaba este fenómeno que en el caso real sí de verdad a veces desaparecen. Pero Poincaré se dio cuenta que desaparecían, pero nada más por parejitas de sexos opuestos. Ahora, en el caso real, si la multiplicidad del campo de vectores en 0 es mayor que 1, eso lo que quiere decir es que el determinante, aquel que puse hace un rato, se hace 0 y por lo tanto no tengo un signo determinado, no puedo decir si es +1 o -1. Entonces ahí el criterio ya viene una cuestión más contemporánea, que es un resultado de Eisenhut-Levin por los 70s, principios de los 70s, que entonces lo que dice, hacemos el mismo truco que hice antes para la singularidad, en vez de dividir aquí entre las parciales, divido
entre las funciones que me están definiendo el campo de vectores. Entonces aquí estoy hablando, las series estas, o si quieren pueden empezar los polinomios, o pues, si quieren pueden empezar como polinomios. O sea, los polinomios, módulos, los polinomios estos x1 hasta xn, se convierten en un álgebra de dimensión finita, que está asociada a la singularidad. En el caso complejo, la dimensión de este espacio es el que me dice cuántos están ahí metidos. Pero en el caso real, si digo, no, ahí van 5, por ejemplo, aquí dicen, no, aquí hay 70. Entonces, sí, pero ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? Entonces, el truco lo que consiste es en construir una forma bilineal, y en nuestro teorema de clasificación de formas bilineales que nos enseñan en el curso de álgebra lineal, dice que toda forma bilineal no degenerada la puedo poner en forma normal, en donde va a haber un montón de más unos y un montón de menos uno, y la diferencia de los más unos y los menos unos se llama la asignatura, y es el invariante fundamental de la forma bilineal. Entonces, un lugar donde vemos, o sea, la dimensión de un espacio vectorial siempre es un número positivo, pero si ya le pongo yo una forma bilineal al espacio vectorial, entonces ya puedo hablar que hay unos que son más unos y otros que son menos unos. Y entonces justamente ese criterio, cuando el otro criterio que se enseña, de hecho en los cursos universitarios del determinante, se generaliza ya usando técnicas de geometría algebraica, entonces tenemos que construir una forma bilineal. Entonces aquí tenemos este anillo y aquí tengo yo la multiplicación. Entonces la multiplicación de elementos de aquí con elementos de aquí me dan elementos de aquí. Ahora, si esto lo escribo como matriz, me va a quedar una matriz de mu por mu, si mu es la dimensión de S, de una matriz de mu por mu, pero las entradas de la matriz son funciones, no son números. Entonces, eso ya no lo enseñan en álgebra lineal. En álgebra lineal, las entradas de la matriz, maestro, las entradas de la matriz son números. De aquí no son números, aquí serían funciones. Y luego, la función esta lineal, escoge uno una función lineal precisamente para convertir esos números en números reales. Y entonces, la composición de todo esto nos queda una forma bilineal real valuada. Y entonces, el L me lo escojo una función lineal, pero ahora tomo la clase del determinante del jacobiano del campo de vectores, módulo las coordenadas de la X. Entonces tiene uno que probar que este dato que está aquí adentro es distinto de 0, porque si fuera 0 ya me fregué, L es una función lineal. Entonces tengo que escoger una función lineal que en este elemento vale distinto de 0, vale positivo. Entonces en particular tengo que demostrar que este cuate que está aquí es distinto de 0. Y entonces esta forma bilineal, la asignatura de esta forma bilineal es el índice en el sentido de Poincaré-Hopf. Y esto da una manera algebraica de definir un número topológico. Ese es el truco de esto. Entonces es que da, y aquí ahorita lo estoy como introduciendo la herramienta, es el álgebra conmutativa de dimensión finita. Entonces, y estamos construyendo estas formas bilineales, y esta es la manera en que puede uno hacer el cálculo. Y sobre todo la propiedad fundamental que me importa es esta ley de conservación del número, que entonces si regresamos aquí al principio a esta imagen que está aquí, eso lo que quiere decir es lo siguiente. Entonces aquí está el espacio, ahí está el espacio, aquí van. Tengo un campo, imagínense que esto más bien lo que tienen es como un campo magnético. Entonces el campo de vectores es el campo magnético. Y aquí lo que tengo son como los focos del campo magnético. Entonces la ley de la conservación del número me dice que sí es cierto que a lo mejor este y este se juntan en un momento y ya no valen cada vez uno, sino valen dos. Ahora es posible que a lo mejor si son hombre y mujer, de repente y ¡paz! Desaparece. Pero Poincaré, la definición de índice, entonces en el caso real esta cuestión del signo, el teorema fundamental para entender esta situación, entonces es la ley de la conservación del número, que es una propiedad topológica que tiene. Ahora voy a juntar los dos actores, la cordillera y los alpinistas. Entonces ahora, lo que voy a suponer, entonces, desde el punto de vista geométrico, es que voy a suponer que el campo de vectores restringido a una de las fibras, de hecho aquí a la fibra singular,
es tangente, es un campo de vectores tangente. Entonces, ¿cómo se escribe que un campo de vectores sea tangente a las fibras de una función? Entonces, miren, aquí le saco la derivada a las k funciones, todas las derivadas, le pongo aquí el campo de vectores y lo que quiero es que cuando haga esto por esto, entonces estas son, por ejemplo, si fueran polinomios, estos son polinomios, estos son polinomios. Polinomios por polinomios, me quede un polinomio, pero que ese polinomio lo pueda yo escribir en términos de las funciones originales. Entonces me quedaría que ese polinomio es este por este. Esa es la condición geométrica de la tangencia. Para que el campo de vectores sea tangente a la fibra, se necesita tener una relación de este estilo. Entonces voy a suponer que tengo una relación de este estilo. Es así como voy a suponer que el campo de vectores es tangente a la fibra, y entonces me da una relación. Los dos actores principales aquí son F, que es la cordillera, X, que es el campo de vectores, y esta relación. Este es así como la acción. Entonces, ahora, la ecuación esta algebraica, la derivada de F, aplicado al campo de vectores X, Y, este sería un campo de vectores que está siendo tangente a la fibra sobre Y. Es una constante, es una matriz F menos Y. Entonces, esto lo que quiere decir geométricamente es que el campo de vectores X, Y es tangente a la fibra B de Y. Ahora, si estoy en un valor regular, que quiere decir que me queda una variedad, quiere decir que le puedo aplicar el teorema que les dije de que la suma se conservaba. Entonces, si ya es un valor regular, entonces la fibra va a ser una variedad lisa, y el número de ceros del campo de vectores restringido a B de Y satisface una ley de la conservación del número por el teorema, por la propiedad que tiene eso cuando estoy en todas las variables. Sin embargo, cuando estoy en el punto singular, entonces, si el campo de vectores en el cero, en el punto singular, el índice, de hecho ese fue un índice que definimos ya hace muchos años, Alberto Berkowski, que se encuentra aquí. Pepe decía de que es organizador, pero desgraciadamente no pudo estar aquí, y yo mismo, y Alberto siempre se queja de que él siempre pone las ideas y siempre se las robamos. Sí, cierto que él puso la idea y yo estoy así como agarrando un free ride, así que por favor Alberto, muy generoso, y ahí hicimos pública nuestra deuda. Entonces ahora, si estamos en un valor regular, el índice del campo de vectores X en el B0, entonces lo vamos a calcular haciendo una pequeña perturbación del campo de vectores X a un campo de vector Y, pero que el Y ya sea tangente a la fibra B de Y, B sub Y, donde este Y es un valor regular. Y entonces ahí le cuento, como me dijo que contara con Karechov, y la cuenta me sale que es la suma, y aquí me da una manera algebraica. En el caso complejo tengo una manera algebraica de calcular cuánto es el índice del campo de vectores en esta fibra singular. Esto es un método variacional, en el sentido que para hacer el cálculo tengo que variar. Entonces imagínense, quiero analizar una situación justamente en el momento donde le estoy apretando el pescuezo a la cosa. Y entonces dice uno, no, pero a ver cuántos hay ahí. Y todo lo que dice uno, suéltale un poco el pescuezo antes de que lo ahorques. Haz la cuenta y chécalo ahí. Esa es la definición. El problema, que es justamente lo que estamos viendo, estamos aquí como, es que el de la derecha y el de la izquierda era diferente, el tipo topológico, la característica de Euler cambió. También hay un teorema aquí que implícito que se llama el teorema de Poincaré-Hopf, que dice que si tengo un campo de vectores en una variedad compacta y hago la suma de todos los índices de todos los puntos singulares, lo que me queda es la característica de Euler de la variedad. Es un invariante topológico. O sea, si hago la cuenta, siempre son el mismo número. Entonces, cuando tengo... Entonces, fíjense, por eso el índice es una cosa topológica relacionada con la característica de Euler. Pero yo en el momento en el que aprieto el pescuezo, cambio la característica de Euler de lo de la derecha y de lo de la izquierda.
Eso me están diciendo, ahí pasa algo interesante, o sea, ahí hay algo, porque, y luego con esta cuestión algebraica, entonces, ¿cómo voy a sacar lo que hay ahí? Pues es con el álgebra. Entonces, ¿cómo hace uno este cálculo, el cálculo algebraico de saber cuánto vale el índice pero no quiere uno hacerlo no variacionalmente? ¿Por qué? Porque hacerlo variacionalmente, ya si lo quiere uno hacer, es una friega. Porque tiene uno que resolver una serie de ecuaciones muy difíciles. Entonces tiene uno que poner y1 igual hasta y igual a 0 igual a f1 hasta fk igual a 0, o sea, son funciones no lineales y dice uno, no tienes ni chance. Si dijera uno, yo quiero, eso está bien para hacer una definición, porque sí tiene uno ahí un número bien definido, pero ya a la hora de que quiero dar un algoritmo, uno quiere usar álgebra lineal y dices, yo lo que quiero es que me escribas una matriz y que la matriz me digas, mira, de no sé qué, pero una matriz. No resuelve un sistema de ecuaciones no lineales y luego eso calcula, o sea, ahí les están tomando el pelo. La matemática, a final de cuentas, es bueno que se tenga un algoritmo sencillo. Entonces, ahora, de entrada, uno puede imaginarse que está uno buscando una fórmula en donde uno de los términos sea este término que está aquí. Aquí está uno poniendo, estas son las coordenadas del campo de vectores, y aquí están poniendo uno las funciones. O sea, uno lo que quiere ver es cuántos puntos, cuánto vale el punto singular. Entonces dice uno, usas todas tus ecuaciones a 0 y fíjate ahí cuánto vale ese punto. Entonces eso lo que querría decir es agárrate este anillo, módulo todas estas funciones, pero esto tiene un comportamiento de semicontinuidad superior, que es lo que les decía yo, el ejemplo ese de los hikers, que vienen subiéndose y luego de repente ya los cuento uno hasta arriba y dice, se venían 5 y ya son 7. Dice, ¿dónde salieron los otros 2? Ese es el misterio, ¿de dónde salieron los otros 2? Entonces, si resultara que este número también satisface la ley de la conservación del número, yo le estaría hablando en teorema que dice la ley de la conservación del número, de esto ya acabaría. El problema es que no, a veces vale más. Entonces la pregunta es, ¿por qué vale más? ¿Qué es lo que hace que valga? ¿De dónde salieron los otros? Esas son las cavernas y ahí están los escondidos en las cavernas. Por eso es la analogía desde el principio, ¿no? Entonces aquí lo que se quiere uno preguntar, ¿cuáles son los términos adicionales? ¿Cuál es el significado geométrico de estos nuevos términos? Y si podemos interpretar a estas gentes saliendo de algunas cavernas, eso lo que quiere decir es que la topología de la fibra cercana es la que nos está dando estos nuevos números. Es lo que está. Miren, aquí hay un ejemplo muy sencillo. El ejemplo es, si tengo una función de un número par de variables, puedo considerar el campo de vectores, él se llama el campo de vectores hamiltoniano, que lo que hace es que aquí le pongo z de 2i y aquí le pongo z de 2i menos 1. Entonces a la hora que le ponga df, todo se me va a anular. Ahora, si supongo que la f tiene singularidad aislada en el 0, eso lo que quiere decir es lo siguiente, que yo estaba viendo aquí a mis alpinistas, y entonces voy haciendo la cuenta y no hay nadie, nunca hay nadie, y de repente llego a la cima y ya hay 2. Entonces, eso lo que quiere decir entonces en este ejemplo es que si yo le calculo aquí, o sea, esta condición, este campo de vectores lo que tiene es que es tangente a todas las fibras, pero en la fibra distinta de 0 no hay ningún punto singular, porque el único punto singular está en el 0, entonces no hay nadie, y de repente a la hora de que llego me sale este número que si es alguien, entonces de repente me aparece, este es un ejemplo en donde ve uno que no está uno alucinando tan gacho, si hay algo. Ahora, la herramienta, vamos a introducir, la parte anterior es así como la introductoria sencilla, geométrica y bla bla bla. En matemáticas no tiene uno que sacar la bomba atómica. Entonces, vamos a empezar a sacar un poco de maquinaria. Entonces, aquí la maquinaria que usamos son las formas diferenciales. Entonces, las formas diferenciales, como sabemos, son expresiones que
son los objetos que utiliza uno para hacer integrales, pero aquí no vamos a hacer integrales, pero sí las vamos a ocupar. Entonces son funciones, estas son funciones de las variables, y aquí le ponemos el dz, en dos variables serían el dx, dy, aquí serían dz1 hasta dz y j. Entonces si le pone uno j de estas, entonces son j formas. Si se repite una dos veces vale 0, y si quiero intercambiar en lugar de 2 hay un cambio de signo, se llama el álgebra alternante. Entonces las formas diferenciales es una herramienta, o sea, no nomás existen las funciones, también existen las formas diferenciales. No es lo mismo, o sea, aunque una forma diferencial consta de unas funciones, son varias funciones, pero estos son unos objetos matemáticos que tienen un comportamiento específico. Ahora, voy a suponer que el x es tangente a la variable singular, como estoy haciendo, y voy a hacer algo que se llama la contracción con el campo de vectores de las formas diferenciales. ¿Eso qué quiere decir? Pues si mi forma diferencial es la que tenía en el anterior, x de omega, entonces va a ser igual, y entonces le saco los coeficientes polinomiales, es como lineal, pero más que lineal, no nomás lineal sobre el campo, sino lineal sobre las funciones. Es un mapeo de módulos sobre el anillo de las funciones, y entonces aquí lo que pongo es el campo de vectores, y entonces lo que tengo que decir es cuánto vale cuando contraigo la forma esta que está aquí, y esa es esta definición. Entonces, como ven, esto va a ir de 2 a 1, de 1 a 0, entonces va bajando. Aquí tengo j, y acá del lado el x de una forma, de una j forma, va a ser una j menos 1 forma. ¿Y cuál es la j menos 1 forma? Pues le voy quitando de a 1 por 1 y le pongo como coeficiente del que le quité el polinomio que corresponde a la enésima coordenada del campo de vectores. O sea, hago este truco. Entonces, esto lo que hace es que es una operación que me manda j formas en j menos 1 formas. Pero si hago ahora y luego le vuelvo a hacer el que sigue, o sea, si aplico y se lo vuelvo a aplicar, me queda 0. Esa es una propiedad muy importante de eso. Y aquí ya empiezan uno a meter cosas que satisfagan esta propiedad. Se llama un complejo. Los complejos, primero los descubrió Freud, y luego los descubrieron los de topología algebraica, ¿verdad? Imagino Steenrod, no sé quién habrá sido, Capán, bueno, no sé. Entonces, los complejos es un objeto matemático de mucho uso para herramienta moderna. Entonces, aquí lo que tenemos es, construimos un complejo. Estas son las formas diferenciales restringidas a B, quiere decir que ya lo estoy haciendo módulo las Fs y módulo las de Fs. Entonces, aquí tengo formas diferenciales, pero módulo F y módulo de F. Y luego considero la operación de contracción con el campo de vectores y me queda un complejo. A la hora que tiene uno un complejo, entonces lo que hace uno es que saca uno lo que se llaman los grupos de homología del complejo. Eso lo que quiere decir es que considera uno el conjunto de las j formas que satisfacen la condición x de omega igual a 0, y en cierto sentido hay unas triviales, porque como la composición de los dos x con x es 0, uno sabe que cosas que satisfacen x de omega j más 1, si le vuelvo a aplicar la x me va a dar 0. Entonces, como quien diga, estas son las ecuaciones, pero tengo unas ecuaciones triviales. Entonces la homología lo que me mide es cuántas ecuaciones módulo las triviales tienes. Eso es lo que te mide la homología. Cuando hacemos esto con topología algebraica, lo que obtenemos son los grupos de homología de la variedad. Si lo hacemos con formas diferenciales y en vez de contraer con el campo de vectores sacamos la derivada exterior, obtenemos la homología de de Rham, que se llama, que también el teorema de de Rham lo que dice es que la homología de de Rham es la misma homología que la homología que hacen los de topología algebraica, que los que hacen topología algebraica, la homología lo que mide es el número de agujeros y el tipo de agujeros. Entonces, esta es así como la herramienta. Entonces, ahora, el resultado que tenemos en esta dirección, entonces, tenemos dos
resultado es en el caso complejo y otro resultado es en el caso real. Entonces, en el caso complejo, dice lo siguiente, dice, si tengo f y x, entonces tengo una función, varias funciones para tener una intersección completa, x un campo de vectores, y supongo que el x es tangente a donde f se hace 0, entonces los grupos de homología, estos que les acabo de describir, son de dimensión finita, y si yo saco la característica de Euler de los grupos de homología, eso lo que quiere decir es que voy a sacar la dimensión de cada uno de ellos y voy a hacer la suma, pero la suma con signo lo voy alternando. Entonces, por ejemplo, si saco el 0 vale B0, el 1 vale B1, el segundo vale B2, voy a hacer B0 menos B1 más B2. Así es como se construye la característica de Euler, y en particular la característica de Euler de un complejo es este número que es, hago esa suma alternante, y entonces este teorema lo que nos dice es que si quiero conocer el índice de Poincare-Hopf del campo de vectores X restringido a la variedad singular B, entonces este es un método no perturbativo porque aquí no hago ninguna perturbación. Lo que tengo que hacer es calcular los grupos de homología, calcular la dimensión de los grupos de homología y hacer la suma alternante de estos números que consigo. Estos se consiguen haciendo álgebra lineal, y en particular el elemento 0 es el elemento aquel que les decía que uno pensaría que este es el índice. Entonces, en cierto sentido, lo que las formas diferenciales nos ayudan a sacar es quién es la gente que está en las cavernas, o sea, o cómo puedo calcular, o por lo menos uno dice, mira, aquí adentro, en estos numeritos que están aquí, tengo la explicación por qué este número no me bastó. Este número que está aquí sí satisface la ley de la conservación del número. Si yo le perturbo, me queda el mismo número, aquí no aumenta nadie. Si nomás considero este número, este vale más que los otros. ¿Por qué? Porque hay otros términos en la fórmula. Entonces aquí, usando formas diferenciales, usando el complejo de contracción, usando los grupos de homología, tiene uno una fórmula para sacar esto. ¿Quién tiene una fórmula? Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos para demostrar esta situación? Entonces, inventamos una cosa que se llama el Gobelin. Entonces, o sea, ¿cómo lo hicimos para demostrar este teorema? Entonces, el Gobelin son unos tapetes franceses, belgas, de la Edad Media, que se pasaban, y lo que tienen es que, bueno, de entrada son gigantescos, y luego son bastante complicados, porque tienen acá, son muy rococós, tienen acá con muchas imágenes y pasan acá, y una gran acción, ¿no? Entonces, esto en matemáticas es lo que se convierte en esta cuestión que está aquí. Por eso fue lo que lo llamamos el gobelino. Entonces, ¿cómo fue que llegamos al gobelino? O sea, un día dijimos, vamos a hacer el cálculo, entonces arremamos uno las mangas y dice uno, vamos a ver cómo le hacemos, y entonces le sale a uno así la matemática. O sea, pone Gauss. Yo una vez leí cuando era estudiante, así como muchos de ustedes, que Gauss decía que su lápiz era más inteligente que él. Y yo lo interpreté eso, pero quiere decir que a veces saca uno el lápiz y se pone a escribir tonterías. Y mágicamente llega uno a la conclusión, digo, y en los exámenes pasa, y luego le borra uno todo lo que, las estupideces que hizo uno, limpia uno el argumento y dice, mira, soy fregón. Y dice, no manches, ¿cuál fregón? El fregón fue el lápiz, o sea, entre el lápiz y el borrador. Entonces, miren, aquí a la hora de hacer esta situación me pasó exactamente lo mismo, que dice uno, bueno, yo quiero hacer el cálculo de estos grupos de homología, pero ¿cómo se hacen los cálculos de estos grupos de homología? ¿Cómo le hago? Entonces llega uno y dice, no, pues mira, el libro de álgebra homológica dice que tengo que construir un complejo doble y bla, 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 y luego me pongo a ver qué me queda y agarro mi capítulo 15, página 498 de mi libro de álgebra homológica, y entonces empiezo a comprender y empiezo a ver. Eso lo que quiere decir es que, aunque el problema original que les platiqué es así como, ay, que unos que iban contando y no sé qué, pero a la hora de llegar a la
la verdad tiene uno que sudarle y tiene uno también que tener suerte y que conocer muchas cosas, porque nunca sabe uno cuál es el ingrediente que va a entrar. Entonces aquí pues, construye uno esta cuestión que se llama el gobelino. En fin, esta es una herramienta que usamos. Ahora, en el caso de los números reales, entonces es donde, digamos, ahorita es donde estoy haciendo la investigación, porque como les decía yo, hay una cosa, yo sé que aquí hay algo significativo, porque en el ejemplo pasa que lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda cambia características de orden. Cuando la dimensión en el ambiente es par, no sucede. En ese caso siempre lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, para el caso de hipersuperficie, siempre es el mismo. Entonces es un fenómeno que dice uno, mira, aquí tiene que haber algo en dimensión impar. Aquí, o sea, también tiene un olfato y dice uno, aquí tiene que haber algo. Y entonces aquí lo que hemos estado descubriendo es lo siguiente. Entonces, el anillo A es el anillo ese que introduje originalmente, que es las funciones, módulo, las derivadas parciales de la función. Ahora estoy en el caso de hipersuperficies. Este que está aquí, módulo, las derivadas parciales de la función. Ahí vamos a definir, este es un espacio vectorial de dimensión finita que tiene estructura de álgebra. Ahí vamos a encontrar unos espacios vectoriales K1, K2, hasta un KL más 1. De hecho, van a ser ideales de esta álgebra. Y en cada uno de estos ideales vamos a definir una forma bilineal. La forma bilineal que vamos a tener en cada uno de estos espacios va a ser muy parecida a la anterior que les platiqué originalmente, que es que lo que hacemos es que agarramos A, la multiplicación. O sea, yo tengo A y A' y tengo que decir cuál es el valor del producto interior de A con A'. Entonces, originalmente les había dicho que lo que hacía uno es que aplicaba uno A por A' y luego aplicaba una función lineal que se conseguía 1 y eso quedaba una forma bilineal y sacaba uno la asignatura y esa era la fórmula para el teorema de Poincaré-Hopf. ¿Cómo calcular algebraicamente el teorema de Poincaré-Hopf? En el caso donde no tenemos la función, donde es nomás en el ambiente, el teorema de Eisenhut-Levin. Aquí, como estamos tratando de hacer la restricción a la hipersuperficie, entonces vamos a, si me agarro el 1, si me agarro el 0, el K0, entonces aquí tengo 0 menos 1 en el denominador, quiere decir que voy a multiplicar por F. O sea, lo que quiere decir es que voy a hacer la multiplicación de A por A' y luego multiplico por F y luego le aplico la función lineal. La función F juega el papel como de una matriz simétrica. Entonces esto lo que me da origen es otra forma bilineal. Ahora, esta forma bilineal se va a degenerar, pero se va a degenerar en el K1. En el K1 ahí no puedo saber signos. Luego me voy en el K1 y aplico esta otra fórmula, pero ahora con m igual a 1. 1 menos 1 es 0, que dice que nomás hago el producto. Y luego me voy a ir en el otro y voy a dividir entre F, voy a dividir entre F cuadrada, voy a estar dividiendo entre F. Entonces aquí lo que estoy haciendo es desarrollando una cierta álgebra que está relacionando la estructura algebraica que tengo en el A, que es el producto, y luego aparte tengo la multiplicación esta por la función F. A es, en el fondo lo que estamos estudiando son relaciones que hay entre la función y sus derivadas parciales. O sea, porque uno dice, yo tengo la función. Yo digo que los matemáticos nos podrían meter a prisión y no nos importaría. Porque dicen, agarro uno la función y luego las derivadas parciales y luego las segundas derivadas parciales. O sea, tienen un juguetazo. Y dice, ahí nunca se te acaba, y luego vienen las terceras derivadas parciales y todo eso. Entonces, aquí estamos, aquí se ve que cómo se está haciendo. En el fondo lo que estamos haciendo es estar viendo con muchísimo cuidado las relaciones que existen entre la función y las derivadas parciales de la función, comprendiendo su estructura de álgebra, del producto, cómo se hace, y luego formas bilineales, es así como la herramienta que se está usando, la herramienta típica de geometría algebraica, y en particular en el caso real, el resultado que tenemos aquí con los coautores es que me queda las sigmas, esos son los numeritos que les estaba diciendo. Estas cosas que están aquí ya nada más tienen que ver con la función, no tienen que ver ya con el campo de vectores.
sino nada más tiene que ver con la función. Entonces, del lado derecho me quedan puros, sumo las sigmas as, y del lado izquierdo sumo los signos menos. Y esto está relacionado con el fenómeno este que les digo de la característica de Euler, de lo que pasa a la derecha y lo que pasa a la izquierda. Entonces, este es un teorema que tenemos, que lo que nos está diciendo es que nuestra herramienta algebraica sí está sirviendo para poder sacar información de la característica de Euler de la derecha y de la izquierda. Ahora, uno es muy ambicioso y entonces nos queremos sacar el premio mayor de la Lotería Nacional. Entonces, eso lo que quiere decir es que no nomás queremos sacar la característica de Euler, lo que queremos saber es cuánto valen los grupos de homología. En el caso complejo, solamente hay homología en la mitad y vale el número de 1000 o la dimensión de esta álgebra. Sin embargo, en el caso real, salen en distintas dimensiones, sale la homología. Entonces, es un problema abierto el poder saber cuáles son los grupos de homología que están saliendo y cómo sacarlo a partir de la función f y de estar maniobrando algebraicamente la función f, sacarle derivadas parciales, hacer multiplicaciones, hacer ese tipo de cosas. Entonces, la investigación esa que estamos haciendo, entonces ya sacamos en el caso complejo, tenemos nuestra fórmula, en el caso real tenemos la fórmula para la característica de Euler, pero queremos en el caso real sacar más información, o sea, hay que hacer más álgebra para poder sacar los grupos de homología, que esa es nuestra misión. Bueno, eso es lo que les quería platicar. Muchas gracias. Afortunadamente, para mí, yo he seguido trabajando porque esta idea, ya tengo mucho tiempo haciendo estos cálculos, porque yo soy más algebrista. Alberto es más de dinámica y PPCAD es más de singularidades. Entonces, en ese sentido, también los equipos de trabajo, pues es importante desarrollar equipos de trabajo, sacan ideas y se juntan fuerzas.